Antes que finalizara el año 1984, Renault Argentina lanzaba al mercado su última novedad, el Renault 11, que sin dudas vino un poco como a romper el mercado y hacer una conjunción de diseño completamente novedoso, conservando la mecánica que la gente estaba acostumbrado a ver en el Renault 12. En su momento al inicio con motor 1400, luego pasaría a partir del año 1987 a tener motor 1600. Al ser bicuerpo, el público joven lo miraba, el público femenino igual. Era un auto que para el que estaba acostumbrado a ver la mecánica del Renault 12 le caía bien por su bajo costo operativo, un motor realmente muy noble. Y Renault, de la mano del Renault 11 y luego sumado el Renault 9, enriqueció a su oferta de productos novedosos iniciada ya por el año 1981 con el Renault 18. En el día de hoy estamos junto a esta unidad, modelo 1992, versión TS, la versión intermedia si se quiere, ya que luego se vería la TXC, pero con un equipamiento interesante. En su apariencia, ya al ser fase 2, con respecto a la versión inicial, cambiaba lo que era su frontal, ya que la versión de inicio tenía dos ópticas rectangulares por lado, que luego pasa a tener estas, rectangulares, una de cada lado, y en el caso del TXC se vería con una óptica doble parábola, donde tenía la posibilidad de tener la luz baja y la alta por separado. Después, paragolpes en este caso pintados, ya que la versión GTL los tenía completamente en color plástico, el gris que se ve en la parte superior. El resto de la carrocería no cambiaba respecto a la versión inicial, es decir, el capó, guardabarros, eran solo temas estéticos que podían ir modificándose, alguna moldura, la tasa, los plafones de giro pasan de estar del paragolpe a estar pegados a lo que era la óptica, acompañando lo que era el vértice del perímetro del auto. La parrilla completamente plana, con el logo Renault bien visible en su centro, y después por debajo las tomas de aire, en lo que el paragolpe se transformaba en una especie de spoiler, que le daba un look bastante deportivo, si se quiere. Después, lo que es el capot, bien plano, con el matrizado muy suave sobre los costados, y las rejillas de respiración y de entrada de agua en plástico. Los lavaparabrisas, como vemos, ya el plástico predominaba de una manera absoluta, ya el auto no poseía partes cromadas. La composición era llevar al color del auto combinado con el color gris del plástico y ver qué detalle fino podía darse con algo brilloso, que en este caso se hacía con la vira cromada del paragolpe, una vira plástica, pero con aspecto cromado. La patente en el centro del paragolpe, el auto en sí, un auto con 92.000 kilómetros, realmente una mantención óptima. En lo que refiere al lateral del Renault 11, conservaba las características de aquel lanzado en el año 84, solo se modificaban las baguetas que pasaban a ser, recordemos, la primera edición con unos baguetones muy anchos que llegaban casi hasta la línea del zócalo, y en este caso todo lo que era el galón superior del paragolpe, que acompañaba en aspecto a lo que eran las baguetas laterales en PVC, también con un galón embellecedor en el medio, y después el auto no variaba, con las manijas características que era un embellecedor a la vista plano, y por detrás estaba el gatillo que permitía la apertura de la puerta. El auto con superficie vidriada realmente muy buenas, muy buena visibilidad de adentro hacia afuera. La puerta trasera igual, con el ventilete fijo en la parte trasera. Ya obviamente el Renault 11 nunca trajo ventilete en la puerta delantera, espejo con comando interno, y después un embellecedor por detrás de la puerta trasera, un cobertor negro en la canaleta de desagüe del techo, y ya el guardabarro que nos llevaba a lo que era la parte trasera del auto,
que sin duda era la parte quizá más seductora del auto. Tenía esa luneta tan especial, si bien no tan grande como la de la Coupé Fuego, pero con un estilo similar, un poco más pequeña, pero que cubría todo el área de la cola del auto con un bequet tipo deflector por detrás, con el limpia lavalunetas, desempañador también de luneta, y ya por versión el auto poseía los faros en color fumé, el bandó central que anteriormente llegaba únicamente hasta la línea que finalizaba la insignia y después se transformaba en el portapatente, ya que la patente anteriormente iba colocada en la parte central por debajo del portón, y acá el bandó iba de faro a faro y era tipo reflectante. Después el paragolpe, el mismo estilo del delantero, pintado en la parte baja color carrocería, se le agregaban dos reflectantes tipo ojo de gato, gancho de remolque a la vista y la boca de escape característica de los Renault 11. Después, bueno, la luneta de gran superficie con un gran burlete de goma alrededor y que al abrir el portón, que se sujetaba mediante dos amortiguadores hidráulicos, le daba gran capacidad de entrada de equipaje y siendo un auto versátil, ya que los bicuerpos, recordemos, al tener el bajo luneta, más en este caso partido en dos, que estando cerrada la quinta puerta, cubría lo que podíamos llegar a llevar en el baúl del mismo, y si no se podía retirar o tirar el respaldo hacia adelante y convertirlo prácticamente en un utilitario. Un baúl aceptable, no muy alto, plano, el piso bien plano, recordemos que la rueda de auxilio iba por debajo del mismo, lo que hacía que no le quitara espacio a la hora de cargar equipaje, completamente tapizado, solo el crique se llegaba a ver, fechado septiembre de 1992, crique original del auto. Después el bajo luneta, de buena calidad aún para esa época, con un zócalo plástico pero completamente alfombrado y articulado, que la parte articulada levantaba mediante las dos soguitas que iban enganchadas a la quinta puerta. Y después vemos estos contactores que al pisar estas chapitas alimentaban de corriente lo que era el limpia lavaluneta. Después, bueno, como dijimos, hasta los pasarruedas cubiertos con alfombra tipo textil, bien industrial, digamos, ya no eran las de pelo largo, que sí se puede ver la diferencia de calidad entre lo que es la que cubre el bajo luneta y la que cubre el piso del baúl. En lo que refiere a la carga de combustible, en la parte derecha, una tapa externa sin llave, pero sí con llave en la tapa interna, unos 47 litros. El auto podía tener una autonomía en capital de unos 7 litros los 100, en uso hasta 80 kilómetros por hora, y después, de acuerdo a la velocidad, es decir, podía llegar a 10 kilómetros los 100 en ruta y ya arriba de los 130, 140 kilómetros, 14, 15 litros los 100. Un auto ni súper económico ni súper consumidor, pero bueno, cumplía con las performances que podía llegar a tener un motor de esta cilindrada. Bueno, el motor del Renault 11, motor ya 1600 centímetros cúbicos, el motor denominado Cleon Fonte por la gente de Renault, un motor que lo usó durante décadas en distintas cilindradas, un motor de buen desempeño. Con este mismo motor, pero con el motor 1400, el Renault 11 tuvo la versión turbo, un auto que andaba en el orden de los 180 kilómetros por hora, un motor varillero con la colaboración de un turbo. El auto en sí, como vemos, también la motorización que tenía el Renault 12, pero de manera transversal. Esto hacía que el acceso a los distintos componentes fuera también correcto. Quizá la parte menos accesible era la que daba contra el parallamas, pero nada que fuera del todo tan complicado de acceder.
Y después, bueno, como vemos, esta unidad tiene aire acondicionado, compresor por debajo del alternador, lo que es bomba de agua bien al alcance de la mano, todo el conjunto de mangueras con los clásicos purgadores de Renault, distribuidor también muy a mano, encendido electrónico Magneti Marelli ya para esa época, electroventilador, carburador doble boca que realmente lo hacía andar muy bien, la bomba de nafta bien a mano, lo que son las bujías, quizás algunos más metidos en el mundo de la mecánica recordarán que había una de las bujías en el Renault 12 que era la más difícil de sacar. Bueno, acá no era la excepción, pero mediante herramientas adecuadas y un poco de paciencia se podía acceder. Después la caja quedaba completamente a la vista, la caja de velocidades, se llega a ver el cable del embrague por sobre la misma, el radiador sobre el costado izquierdo y lo que era la toma de aire que iba bien contra el vértice izquierdo de la carrocería y le conducía mediante esas mangueras el aire al carburador. Bobina de ignición sobre la torreta de suspensión, la batería por detrás del parallamas, aún con los bornes rápidos que traía el auto, todo lo que es el sistema de calefacción Valeo original, el auto con un tren delantero tipo McPherson, sistema independiente con barra estabilizadora, semiejes, tren delantero clásico de Renault, al ser tracción delantera, como que se conservaban los criterios usados quizá desde años anteriores, pero que, insisto, lo hacían un auto muy fiel, muy fácil de reparar. Renault para esa época tenía una red de concesionarios realmente muy numerosa, lo que hacía que el auto en cualquier punto del país fuera fácil de reparar y la provisión de repuestos de estos autos realmente era muy fácil. Renault 11 se produjo desde el 84 hasta el año 94 y vendió aproximadamente unas 80.000 unidades. Al tener esos números de venta, la provisión de repuestos era realmente muy buena. Bueno, en lo que refiere a llantas y neumáticos, las llantas de acero con embellecedor de plástico que cubría todo el perímetro de la llanta, cubierta RO 275-70-13, y en lo que refiere al eje trasero, un eje trasero distinto a lo que era el del Renault 12, de suspensión independiente, con barras de torsión, brazos arrastrados y barra antirrolido. Le daba muy buen andar al auto realmente, ya que al liberarse del eje rígido, el auto tenía mejor comportamiento en lo que refiere a rutas o en caminos en mal estado. Lo hacía quizás un poco menos saltarín. Después, bueno, en la parte delantera ya era la época que los autos empezaban a venir con lo que era el protector plástico. En este caso aún conserva el barrero, que era el que evitaba que lo que levantaba la rueda se pegara en el zócalo. Y ese protector plástico, para hacer algún tipo de reparación era necesario sacarlo y se evitaba de que el usuario le colocara los recordados guardaplás, pero al ser fijados con remaches, si al auto había que hacerle algún tipo de revisación que requiriera sacar el pasarruedas plástico, en el caso de ser el no original, era mucho más engorroso de sacar que el provisto por el fabricante. El interior del Renault 11. Bueno, un interior completo, el clásico torpedo plancha de plástico, que algunos lo recordarán por la mala vejez que tenía, que pasados los años se resecaba y empezaban a aparecer algunas grietitas, pero bueno, en este caso, un auto tan bien conservado, se mantiene en perfecto estado. En lo que refiere al instrumental, era el instrumental que traía el Renault 18 inicialmente, un velocímetro de gran visibilidad, un cuentavueltas que marcaba lo que era la zona verde hasta 3.000 vueltas, sin color hasta las 5.600 y a partir de las 5.600 hasta las 8.000 en zona roja, lo que era el marcador de cantidad de combustible y la temperatura del motor. Después por debajo un logo de Renault, ya que quedaba disponible un área para otro instrumento que no se usaba, y gran cantidad de indicadores lumínicos, como podía ser luz de posición, luz baja, luz alta, desempañador
luces antiniebla en caso que los tuviera, freno de mano, presión de aceite, desperfecto en los frenos traseros, carga del alternador, balizas, luces rompeniebla traseras en caso de tenerlas, de tener el cebador activado también lo indicaba, la reserva del combustible, después lo que eran las salidas de calefacción y aire acondicionado, todas dirigidas, tanto para los costados como para arriba y para abajo, y en la consola central todo lo que refería al cierre centralizado de puertas, a limpia lavaluneta, los alzacristales delanteros, los traseros eran manuales, una gavetita para llevar monedas o algún objeto pequeño, y después lo que era el comando de las balizas, el desempañador de luneta trasera y los faros rompeniebla. Después, el forzador de la calefacción o del aire acondicionado, el selector de por donde uno quería que saliera el aire, tanto para los pies, para la cara del conductor, efecto desempañador, y después lo que era el comando del aire acondicionado y el selector de aire frío o caliente mediante la leva que iba al lado del selector. El auto aún conserva el estéreo Philips original de época, estéreo pasacassette con 2 parlantes que iban alojados por debajo de la plancha, uno en cada punta, el cenicero de rigor con el encendedor clásico que usaba Renault, y después, bueno, por detrás lo que era la palanca de cambios con la selectora con gatillo para la marcha atrás, un selector corto de buen tacto, en este caso sin desgaste, lo que lo hace más linda aún, hasta el fuelle inclusive inferior en un estado excelente. La consola también en material plástico, y después la guantera, una guantera no muy grande, sin llave, aún conserva los manuales de uso y manutención del propietario. El auto realmente destacado, el nivel de mantenimiento que tiene, aún conserva la cédula verde original. Al ser una versión intermedia, Renault 11 a lo largo de su producción tuvo cantidad de versiones, digamos. Recordemos lo que era TL, TS, GTL, TSE, TXE, RN, RL y TS Turbo, digamos. Fueron numerosos los cambios que fue teniendo a lo largo de los 10 años de producción, y siempre con algún cambio, digamos, ¿no? Desde el espartano GTL hasta el pretencioso TXE, que era el de máximo equipamiento, y en este caso estamos en el medio. Un equipamiento muy bueno, lógico, que el precio también lo hacía contenido y que realmente era de muy buena habitabilidad. El volante, un volante inyectado, tipo goma, plástico, y sobre los costados de la columna de dirección era el comando de limpia parabrisas, lo que era la luz de giro, el comando de encendido de luces. El auto tenía recordatorio de luces encendidas, como se llega a escuchar. La bocina característica de la marca. Después, por debajo, lo que era el comando del cebador y el reóstato de la intensidad de luz de tablero. Sobre el costado, otro portaobjetos como para llevar monedas o algún objeto pequeño. Y después, sobre los costados de lo que era la placa del tapizado del techo, iba todo un zócalo plástico de buena apariencia, si bien eran todos plásticos duros, pero que de apariencia al auto lo ayudaban. Después, los parasoles acolchados, con las puntas articuladas por la forma que tenía el techo. De ser plano no podían subir hasta arriba de todo. En el caso del lado del acompañante, con el espejito de cortesía, espejo retrovisor día y noche. Sobre las partes superiores, las manijas para todos los ocupantes menos para el conductor, manijas plásticas pero de buena calidad.
Y después, del lado del acompañante, luz interior tipo spot, dirigida como si fuera luz de lectura, que se podía apagar o prender manualmente o con la puerta. Los cinturones de seguridad inerciales. Y en el caso del conductor, un plafón que también se podía prender con la puerta o en forma manual, como para que ilumine todo el interior del auto. Y ya en lo que refiere a lo que es el tapizado de la puerta, una placa enteriza en material plástico, combinado con alfombra de buclé en la parte inferior, dada la versión, ya que si no era todo en este mismo material, con un portamapas en la parte inferior, y el apoyabrazos también en material inyectado, tipo goma, y la manija de apertura cromada, que es lo único que se dejaba ver cromado en el interior, era la manija de apertura de puertas y la vira de contorno de la consola central. Después era todo negro o gris. Bueno, en lo que refiere a la parte posterior, un asiento cómodo, aún sin apoyacabezas, cinturones de seguridad solo de cintura, no retráctiles, que dejaba ver desde atrás las butacas angostas, cómodas para los ocupantes de las plazas delanteras, pero visualmente parecían angostas, cumplían con su objetivo, quizá no contenían tanto, pero no dejaban de ser cómodas por ello. Después atrás podían ir 2 adultos sin ningún inconveniente, o tres niños. El techo no molestaba hasta una altura de 1,80 m que podía medir el que viajaba atrás sin ningún problema. Y lo que el techo también era bien plano, recto, no había problemas con que rozara el mismo contra la cabeza de los que viajaban atrás. Después lo que son las puertas, los levantavidrios manuales, como dijimos, eléctricos solo adelante. Y después, igual que los delanteros, la placa plástica hasta arriba, la parte de abajo combinada con buclé, y una rejilla que hacía de respiradero como para recambiar el aire del habitáculo en caso que fuera todo cerrado, y los apoyabrazos que incluían un cenicero de cada lado dentro del mismo. Después los clásicos pestillos de época, en este caso con cierre centralizado.